Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo demostrativo. Hoy hablaremos sobre una herramienta con la que cuenta Uniform, que es la de los análisis de recuentos celulares, siempre a partir del control lechero. En primer lugar, veamos dónde podemos encontrar estos análisis o informes. Hemos de ir a la cabeza de la vaca, menú 4, Salud Tratamientos y menú 1, Análisis de recuento celular. Lo primero que nos aparece en pantalla es una tabla con información de todas y cada una de las vacas. ¿Qué información tenemos? En primer lugar, en las columnas iniciales tenemos la identificación de la vaca. Podemos elegir, aquí tenemos el número y el crotal. Podemos elegir los campos de la identificación en propiedades, en el botón de propiedades. Las vacas que tenemos aquí con ciertos colores, como en este caso la 56, son vacas que han tenido recientemente alguna enfermedad específica a la que les hemos asociado estos colores. Después tenemos información acerca de su estado su estado de lactación o su estado actual de lactación, cuántos días llevas en el leche y demás. Además tenemos información del último registro lechero, del último control lechero, la cantidad de leche producida y los porcentajes de grasa y proteína. Y lo siguiente que vemos, y de aquí es de donde saca todo su poder este informe, son los recuentos celulares de cada uno de los animales en los últimos 6 controles lecheros, estas 6 columnas que vemos aquí. En estas 6 columnas, además de ver los recuentos celulares de los últimos controles lecheros, también vemos algunos colores. ¿Qué significan estos colores? Bueno, pues cuando el recuento lo vemos, por ejemplo, en rojo, significa que esa vaca previamente estaba sana, es decir, que su recuento del control previo era adecuado, estaba dentro de unos parámetros adecuados. Sin embargo, en este control ha aparecido con un recuento celular muy elevado. Si el recuento se mantiene elevado en los siguientes controles, aparecerá como morado o crónico, como es el caso de aquí. Finalmente, cuando después de un control con unas células elevadas hay un control con unas células dentro de unos parámetros adecuados, el dato aparece finalmente en verde, como animal curado. Además, vemos en el informe, aquí en algunas de las celdas, algunas rayas rojas. ¿Qué significan estas rayas rojas? Bueno, esto significa que además de haber tenido un recuento de células elevado, al animal se le ha registrado una mastitis como evento de salud en Uniform. Bueno, tenemos aquí 2 columnas más que nos dan información complementaria relacionada. Por un lado, tenemos en la primera de estas 2 columnas, tenemos el número de controles con un alto recuento dentro de o relacionado con el número de controles que ha tenido en esta lactación. Es decir, por ejemplo, en esta primera vaca podríamos ver en esta primera línea que ha tenido en esta lactación 7 controles lecheros, en 2 de los cuales ha tenido un recuento de células somáticas elevado. Y por otro lado, la última columna nos muestra el porcentaje de células que ha aportado este animal al total del tanque. Este informe lo podemos ordenar por el campo que nos plazca. Podemos ordenarlo por total, por número, por el recuento celular, así que de la misma manera también podemos ordenar o modificar los campos del informe. Vale. Por otro lado, entendemos que un recuento elevado puede ser diferente para cada ganadero. Entonces nos viene la pregunta de ¿cómo podemos modificar el umbral de lo que nosotros consideramos un recuento elevado? Pues en propiedades, si pensamos en el botón de propiedades, aquí en el recuento de células somáticas podemos pinchar en modificar. Si pinchamos en modificar, nos llevará a los ajustes de salud de mastitis, en el que podemos decidir nosotros qué es para nosotros un recuento de células elevado tanto para primíparas como para vacas adultas. Vale. Bien, además de esta tabla principal, el informe cuenta con una serie de gráficos que nos permiten analizar de una manera más visual y más gráfica la situación de nuestra explotación. Tendríamos para ello que pinchar en el botón de gráficos. Bien, pinchando en gráficos se nos abren 7 gráficos que permiten analizar la situación desde diferentes perspectivas. Vamos a ver algunos de ellos solamente. Uno de los informes o los análisis más interesantes es quizás el de recuento de células somáticas general en los últimos 2 años.
En este informe podemos ver varias cosas. Por un lado, podemos ver el recuento de células somáticas promedio en los controles, en cada uno de los controles de los últimos 2 años en esta línea roja que vemos aquí. Entonces, en esta línea roja, pues vemos además aquí escrito con una etiqueta el recuento promedio de todo el rebaño en esa fecha. Que vemos aquí en el eje horizontal, en el eje de abscisas, vemos las fechas. Y además, bueno, también no solamente vemos este promedio, sino que también podemos ver el porcentaje de vacas que han tenido un promedio superior a 200.000 por control en la línea naranja, y en la línea azul el promedio o el porcentaje de vacas que han tenido un promedio o que han tenido un recuento superior a 400.000. Entonces, con esto pues nos ayuda a ver la situación general del rebaño y a ver el porcentaje de vacas que tenemos con problemas. Otro informe interesante es el que se centra en los casos exclusivamente de nuevas infecciones a lo largo del tiempo. Aquí el informe de nuevas infecciones. Aquí podemos ver que la tendencia es creciente a lo largo del tiempo, en el último año. En cada control el porcentaje de vacas con nuevas infecciones ha ido en aumento, superando el 8% que consideramos como el objetivo del límite a no superar. Contamos también con otro informe para analizar la tendencia de la media del recuento de células somáticas en el primer control posparto. Aquí, el último informe es el de media del recuento en el primer control posparto. Aquí vemos cuál es el promedio de células en cada control, pero solo con el grupo de vacas que han parido en este mes, para las cuales este es el primer control. Podemos ver esta tendencia y los picos, obviamente, tanto en multíparas como en primíparas. Bueno, pues esto es lo que queríamos mostraros en estas breves pinceladas de nuestra herramienta del análisis del recuento de células somáticas. Si queréis saber más sobre estas herramientas, estos gráficos o sobre cualquier otra cosa relacionada con el programa, no dudéis en poneros en contacto con nosotros.